So welcome to day 4. Bienvenidos al día 4. Okay, so we've established a fairly stable mind. Hemos establecido una mente bastante estable. Okay, that's our 2 days of shamatha or mindfulness breathing. Esto es lo que resulta de 2 días de shamatha o de meditación mindfulness. And what part of that then is we're actually more in touch with our body and the sensations. Y parte de esto es que estamos más en contacto con nuestro cuerpo y con sus sensaciones. Which is very important because often we sort of live a very intellectual life and we're not very much in touch with ourselves. Que es muy importante porque muchas veces andamos con una vida como muy mental, muy intelectual y no estamos muy en contacto con nosotros mismos. And from the Buddhist point of view, Desde una perspectiva budista on a very profound level of your consciousness, your mind, y desde un nivel muy profundo de tu conciencia, o sea, tu mente, that's which we call it your Buddha nature, you can call it your soul. lo puedes llamar tu naturaleza búdica o lo puedes llamar tu alma. So it's not something external, No es algo externo, but rather being in touch with yourself is the roadway towards more profound experiences. sino que estar en contacto contigo mismo es el camino para tener experiencias más profundas. So we've developed a certain stability. Hemos desarrollado alguna estabilidad. Now within that, then we can have understandings. Y dentro de esta podemos tener ciertos entendimientos. Now it's nothing that we need to think about. It's just we know. No es algo que tengas que pensar en ello, es simplemente algo que sabes. See, I mean, for example, when you see a flame or a fire, I mean, you don't need to think, oh, this is fire, it's going to burn me. You just know it's hot, it will burn. Cuando ves un fuego, no tienes que pensar, oh, eso es fuego, me va a quemar. No, simplemente ya sabes que eso es fuego y que quema. So that's a state of knowingness. Ese es un estado de saber. Okay, so when we talk about when we develop a mindfulness, Cuando vamos desarrollando nuestro mindfulness, we then add to it a state of knowing. le vamos agregando a ese un estado de saber. Okay, so the example would be that you're okay. So just as when you see fire, you know that it's hot and will burn. Igual que cuando sabes fuego y sabes que quema. What we want to do is have a state of knowingness about the nature of reality. Lo que quieres es tener un estado de saber en la naturaleza de la realidad. So when you see the world around you, you understand it correctly. De tal forma que cuando ves el mundo a tu alrededor, lo entiendes de manera correcta. So remember yesterday I talked about 12 links in a chain. Recuerden que ayer les hablaba de los 12 eslabones en esta cadena. Okay, and the first link is the link of I don't understand. El primer eslabón es el eslabón de no entiendo. Or I don't know. O no sé. But more is I don't understand. Pero es más como un no entiendo. And because of that, then we live in this cycle. Y pues por esta razón es que vivimos en este ciclo. And whatever might be your particular cycle, it could be one of jealousy, of competitiveness, of anger, whatever. There's all sorts of different cycles. Y depende de cuál es tu ciclo. Puede ser un ciclo de celos o de competencia o de enojo, cualquiera que sea el tuyo particular. Okay, so when we start to have a state of knowing. Cuando empezamos a tener un estado de saber, Okay, that I said that everything's changing. Sabes que todo está cambiando. So why get upset? Entonces, ¿para qué te alteras? You know, so if there's a short-term thing, it's very easy to say, oh, this will change. A periodos cortos es muy fácil decir, bueno, sí, esto va a cambiar. In long-term situations, sometimes it's more difficult, but it too will change. En situaciones que son más prolongadas, a veces es un poquito más difícil de verlo, pero también estas van a cambiar. So that is a state of knowingness within your consciousness. Entonces, esto se convierte en un estado de saber dentro de tu conciencia. Okay, and meditation, which another word for it is familiarity. Y la meditación, que otra palabra para ella es familiarizarse. Okay, so we're creating a facet of familiarity with things that are always changing. Entonces estamos creando una faceta de familiaridad de que todas las cosas están siempre cambiando. So you
I mean, you could call that a vipassana mind, Puedes llamar esto una mente vipassana, but what it you are developing a wisdom consciousness. pero lo que estás haciendo es estás desarrollando una conciencia de sabiduría. And it needs to be, you understand that similar to the way that you would understand fire burns or similar. Y necesitas llegar a saber, este saber es lo mismo como cuando el fuego quema y algo similar. Okay, so now we're going to shift again. We're in a progression of adding beautiful facets to our way we are. Entonces vamos a cambiarle ahorita un poco, porque estamos creando estas nuevas facetas, agregando a las cosas bellas que sabemos. So it's like if we have a diamond in our heart. Por ejemplo, si imaginemos que tenemos un diamante en nuestro corazón. So we've been cleaning it and such, which is this basically our mindfulness. Que lo hemos estado limpiando y demás, es básicamente nuestro mindfulness. One of the first facets is that we are mindful, but with a sense of peace. Una de las facetas es que somos mindful de esta experiencia, sensación de paz. Okay, then now from yesterday till this morning, then we've also added a facet of that things always change. Y desde ayer hasta esta mañana hemos agregado la faceta también de que las cosas están cambiando. Okay, so now we're going to add another facet. Ahora vamos a agregarle una faceta más. We can use the word karma. Y podríamos decir que estamos utilizando la palabra karma. But it's better, I personally think it's better to say causes and circumstances. Pero personalmente yo creo que es mejor utilizar la frase causas y circunstancias. Or you could say cause, circumstance, and effect, but. Podrías decir también causa, circunstancia y efecto. Okay, but the point being is that, okay, things are always changing. Pero el punto es que, bueno, si las cosas siempre están cambiando, are they arbitrary? No porque son arbitrarias. Just for no reason whatsoever? Por ninguna razón, así nomás. No, there's dynamics. No, hay ciertas dinámicas. I mean, whether this room, the bricks and such, slowly they will deteriorate. Estoy en esta habitación hecha de ladrillos y demás, pero poco a poco se irán deteriorando. Maybe it takes a long time, but they will. Quizás lleve mucho tiempo, pero lo van a hacer. So because of a circumstance. Y esto es así por ciertas circunstancias. Whether it's the wind, the rain, or just time, whatever. Ya sea la lluvia, el viento, el tiempo, lo que sea. Okay, so when we talk about karma, entonces cuando hablamos sobre el karma, that's a Buddhist and Hindu word. Esta es una palabra muy budista, muy hindú. Okay, but what's it mean? Pero bueno, ¿qué significa? It means is that because of an accumulation of causes and circumstances, something is manifested. Dice que por la acumulación de ciertas causas y circunstancias hay algo que se está manifestando. So right now, for example, entonces ahora, por ejemplo, your body is a manifestation of some karma. Tu cuerpo es la manifestación de un cierto karma. Okay, but what's that mean? Pero ¿qué significa eso? Well, what's been your diet? ¿Qué has estado comiendo? ¿Cuál es tu dieta? Exercise or no exercise? ¿Estás ejercitándote o no estás ejercitándote? Maybe genetics from mom and dad? La genética de tu madre y padre. Maybe the environment? También el ambiente. So right now you are the ripened effect of all of those causes and circumstances. Tú justo ahora eres el efecto en maduración de todas esas causas y circunstancias. Okay, then also your emotional life. También así tu vida emocional. It's not just arbitrary. No es una cosa así nomás arbitraria. It has various dynamics of cause and circumstance. Tiene sus dinámicas de causas y circunstancias. So right now you are the ripened effect of a certain emotional dynamic. Justo tú ahora eres el efecto que ha madurado de ciertas dinámicas. Okay, so when you think of karma, you have to really think of it as much more of a dynamic thing. It's not sort of like a brick or something like that. Cuando piensas entonces del karma, tienes que pensar en algo que es como mucho más dinámico. No es una cosa así sólida como un ladrillo o algo así. Okay, so that again is a wisdom consciousness. Eso nuevamente, otra vez, es una conciencia de sabiduría. Okay, it's an understanding. ¿Qué quiere decir esto? Que es un entendimiento. Now, it depends a bit on your philosophy. Y depende un poco de tu filosofía. If in other religions maybe there's some creator of that.
Quizá en otras religiones hay un creador de esto, But for Buddhism, there's no creator. We are our own creator. pero en el budismo no hay ningún creador. Nosotros somos nuestros propios creadores. But we can move over to science and we can say, well, if something's happening, there's causes and circumstances. We don't even need religion. Pero también nos podemos mover a la ciencia. O si algo está pasando, hay casos y circunstancias. No necesitamos apoyarnos en la religión. So it's rather obvious. Entonces, esto es algo obvio. So when we talk about the nature of reality, Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza de la realidad, and this is what, Buddhist point of view, esto es desde una perspectiva budista, but it is actually rather obvious. pero es algo bastante obvio. The nature of reality is that there's always a dynamic of changes. La naturaleza de la realidad es siempre una dinámica que está en cambio. Okay, but they have a dynamic of causes and circumstances. It's not just arbitrary. Y que tiene una dinámica de causas y circunstancias, no es nada más arbitrario. So it's good to have a really good clarity of just, the physical reality and its dynamics to then shift over to your mind. Es bueno tener una claridad del mundo físico, las dinámicas en el mundo físico, para después cambiarlo a tu propia mente. But remember, it's a dynamic. Pero recuerda que es una dinámica. It's not like, like bricks or rocks that just sort of are there forever. No, they're created by a dynamic and they are a dynamic. No es una cosa como piedras y ladrillos que están ahí para siempre, no es una dinámica y son creados a partir de ciertas dinámicas. Okay, so that now, and now part of this then also, there is a philosophy in Buddhism which is actually really good. Hay una filosofía en budismo que es muy buena. And it's called the world is a reflection of your mind. Que se conoce como el mundo es el reflejo de tu propia mente. It's actually, it's called the name is Chittamantran, but what it means is the world is a reflection of your mind. El nombre es el Chittamatra, pero lo que significa esto fundamentalmente es que el mundo es un reflejo de tu propia mente. Now, what's that mean? ¿Qué es lo que esto significa? Well, it means you only see what you know. Lo que significa es que solo puedes ver lo que sabes. Lo que when I look at, I say, oh, there's a wall in front of me. Cuando yo veo y digo, ok, ahí hay una pared frente a mí. Now there's three little things hanging on that wall. Hay tres pequeñas cositas ahí colgadas de la pared. So, for some of you, you don't know what they are. Algunos de ustedes quizás no sepan qué son. So your mind would reflect, oh, some sort of banner. Entonces tu mente va reflejando algún tipo de banner. Okay, someone might look at it and say some cloth pendant. Y alguien va a decir, es un colgante de tela. Or for a Buddhist, they'd say, oh, something very religious, spiritual. Para budistas, hay algo muy religioso, espiritual. See, you're only seeing what you understand. ¿Ves? Solamente ves lo que tú entiendes. Now you don't make yourself neurotic. That sort of, oh my God, it's all just my own creation. Y no te hagas neurótico en decir, todo esto es mi propia creación. But how you're experiencing things is the reflection of your mind. Pero más bien cómo estás experimentando las cosas es un reflejo de tu propia mente. And the most cute version of that Y una versión muy aguda de esto is when you fall in love. es cuando te enamoras. You totally fall in love with the projection. Te has enamorado totalmente con una proyección. And then later, slowly, you realize what you fell in love with. De qué cosa es de la que te enamoras. Now, if you're lucky, they happen to harmonize. If you're not, well, then you have a surprise. Si eres afortunado, resulta que hay cierta armonía, si no, te vas a llevar una sorpresa. But that's a good example because I think we've all experienced that to some extent. Y creo que ese es un buen ejemplo porque creo que todos hemos experimentado eso hasta cierto punto. Okay, so within that idea that the world is a reflection of your mind, Con esta idea de que el mundo es un reflejo de tu mente, then actually you gain control of your experience. de hecho, lo que logras es un poco de control en tu experiencia. Because I'm the one that created how I'm perceiving things, Porque si yo soy el que está creando las cosas como las estoy percibiendo, or how things are being reflected, o cómo es que las cosas están siendo reflejadas para mí, okay? And so therefore, okay,
if you appreciate that everything is a dynamic of, change, Y si te das cuenta, aprecias que todo es una dinámica que está en cambio, then your reflection of the world around you is a lot closer to reality. entonces tu reflejo del mundo a tu alrededor se acerca mucho más a la realidad. Now, so that's the first wisdom, which is the wisdom of that things change. Entonces, esa es la primera sabiduría, la sabiduría de que las cosas están cambiando. I mean, it's an understanding which is very much in harmony with what's happening. Es un entendimiento que es básicamente armonioso con cómo están sucediendo las cosas. Okay, wisdom number 2 La sabiduría número 2 is that it's not arbitrary changes, it has a dynamic of causes and circumstances. es que este cambio no es arbitrario, tiene una dinámica de causas y circunstancias. So if your mind understands that, Entonces, si tu mente entiende esto, that what reflects back to you is that you understand, okay, if something's happening, it's got causes and circumstances. tu mente refleja eso. Entonces, ok, si algo está pasando, tiene causas y circunstancias. Okay, so that becomes a wisdom consciousness, Eso se convierte entonces en una conciencia de sabiduría and that understanding y el entendimiento keeps you at peace te mantiene en paz, because you understand why it's happening. porque entiendes por qué está pasando. I mean, maybe you don't understand the subtle dynamics of it, but okay, something's happening, well, there's causes and circumstances. Quizás no entiendes las dinámicas sutiles de eso, pero sí sabes que ok, si algo está pasando, hay ciertas causas y circunstancias. If you get very meditative, Si te pones muy en el nivel meditativo, like very subtle and sensitive, como realmente lograr esta profunda sensibilidad, okay, and let's say you perceive something about somebody, y entonces puedes percibir algo de alguien, okay, actually in your own mind, you could say you have that experience. entonces de hecho en tu propia mente tienes esa experiencia. And so it's our consciousness is a really sort of strange thing. Entonces nuestra conciencia es una cosa así como chistosa. Okay, so maybe we've been criticized, Entonces quizás nosotros hemos sido criticados or someone's, belittled us, so we have low self-esteem. o alguien nos ha hecho menos y tenemos baja autoestima. Okay, so that's an effect on us. We experience that. Entonces, este ha tenido un efecto en nosotros estamos experimentando eso. But then, because our mind would reflect that, Y luego, porque nuestra mente refleja eso but it doesn't like that, y no le gusta eso, then actually what can happen, so to speak, karmically, is you become very critical. entonces lo que pasa, de alguna forma, kármicamente podrías decir, te vuelves muy crítico Or very judgmental. o muy juicioso. Okay, I mean, if you get very good in your meditation, you can start to understand maybe some very interesting movements of your consciousness. Si te vuelves muy buena en la meditación, puedes realmente ir entendiendo movimientos muy sutiles y profundos que están apareciendo en tu conciencia. Lama Yeshe always said, La Valleja siempre decía, if you're a good meditator, you're a good psychologist. si eres un buen meditador, eres un buen psicólogo. Maybe that's a bit deep, and so I'm just saying it's intriguing to understand how a certain feeling can create certain effects. Es quizá un poco profundo, pero es como ir entendiendo cómo si algún sentimiento en particular puede crear un cierto efecto. Okay, anyway, so it's, as you say, very easy to understand the outside physical world as a continuity of causes and circumstances. Es muy fácil entender como en el mundo exterior todo está dado a partir de ciertas causas y circunstancias. Yes, it changes, Y que bueno, sí, las cosas cambian, but they do have, the dynamic of particular, unique causes, circumstances. y que hay una dinámica de circunstancias y condiciones, causas y circunstancias muy únicas. Okay, but now you have to move it over to your mind Pero ahora de lo que se trata es llevarlo esto a tu mente and your experiences. y a tus propias experiencias. So that's where it's maybe more complicated. Y es ahí donde quizá se hace más complicado. And say, why is this happening to me? ¿Por qué me está pasando esto? Like why, I mean, when maybe illness,
¿Estás padeciendo alguna enfermedad? Why me? ¿Por qué a mí? And so, if we're smart or we're intelligent, we say, okay, well, there's some maybe genetics or maybe, my diet or something. Si eres inteligente, si lo piensas, dices, bueno, quizá es algo dinámico, quizá cómo me estoy alimentando. I went to a funeral a month ago. Fui a un funeral hace como un mes. And it was an older man. Había un hombre mayor And his best friend was there at the funeral. y su mejor amigo estaba ahí en el funeral. And we were quite early, so there's very few people. Llegamos muy temprano, había muy poca gente. And so he said to me, Y me dijo, he said, my friend was a really nice guy. mi amigo fue un hombre muy agradable. Now, I'm Catholic, Me dijo, yo soy católico, but I don't understand why God did that. pero yo no entiendo por qué Dios hizo eso. I'm not criticizing, I'm just saying, but that's the philosophy. Y no estoy criticando, simplemente estoy planteando que esa es una filosofía. And he was angry, Y él estaba enojado. but he then had a conflict. Y entonces él tenía un conflicto interno. Anyway, in so Buddhism, we wouldn't have that. En el budismo no tendríamos eso. Because, we're each our own individual creator. Porque cada uno de nosotros somos nuestros propios creadores individuales. Now, we in Buddhism, we do believe in sort of an ultimate being, a state of consciousness. So we just don't include the word creator. Nosotros sí creemos en un ser ulterior, una conciencia ulterior. Lo único es que no tenemos el concepto, la idea de un creador. Okay, so, that man had certain causes for having his illness and then dying. That's okay. Ese hombre entonces tenía ciertas causas, ciertas condiciones para que se presentara su enfermedad y lo llevara a la muerte. Yes, it's sad because, I loved him. Y claro, eso es triste porque pues yo lo amaba. But, it's not like that we let's say, we're more at peace with it because, okay, things happen. Pero eso nos puede llevar a estar más en paz porque entiendes que, okay, hay ciertas cosas que pasan. But then in other circumstances that come up in our life, pero luego hay otras circunstancias que aparecen en nuestra vida. Whether, let's say, well, just, all of the crazy things that can happen, Todas las cosas locas que suceden. Being accused of something. Ser acusado de algo. Or being caught up with some criminal activity. O ser atrapado, estar involucrado en alguna actividad criminal. I had a good friend. Tenía yo un buen amigo. Actually from Irapuato. De hecho, de Irapuato. And she bought a brand new car. Y ella se compró un coche nuevecito. And she was so happy. Y estaba muy contenta. And so on the second day of owning her car. Y el segundo día después de tener su coche. She went to her yoga class. Fue a una clase de yoga. And when she came out. Y cuando salió. Her car was gone. Su coche ya no está. She had it for 2 days. Lo tuvo por 2 días. Okay, now you might, it's her karma. Y puedes decir, fue tu karma. Well, no, it's more than that. Pero no, es más que eso. It's the location. Es el lugar. The environment. Es el ambiente. That particular car was very popular to be stolen. Ese carro en particular era muy bueno para ser robado. There could have been, she could have created other causes and circumstances maybe to have the car not stolen, as easily stolen. Ella pudo haber creado otras causas y circunstancias para que ese auto no fuera tan fácilmente robable. So, it's hard to say, like, what was her personal karma for having her car stolen? Y es difícil decir por qué. ¿Por qué tendría el karma especial de que se le roben su coche? But to say that certainly the circumstances were very conducive for that to happen. Pero ciertamente las circunstancias eran muy conducentes para que eso sucediera. So the point being is that if we're talking about karma, if something's happening. Entonces el punto es que si estamos hablando del karma, cuando algo está sucediendo. We can't just say, well, it's arbitrary. No podemos decir, No. pasó así, no más. But there's some dynamics, some causes and circumstances. No, hay ciertas dinámicas, hay ciertas causas y circunstancias. Maybe some way that we lived. Quizá alguna forma en la que vivimos. Or some way we acted. O alguna manera en la que actuamos. Or some way that we created a situation where that could happen.
o de alguna forma que creamos la circunstancia para que eso ocurriera. Okay, so again, all of this is then a wisdom consciousness. Todo esto es una conciencia de sabiduría. And when we really deeply understand it, Y cuando podemos realmente profundamente entenderlo, we have more peace. tenemos más paz. Whereas in contrast, Mientras que en contraste, like I put my hand in the fire, yo pongo mi mano en el fuego and it burned me. y me quema. Why? ¡Guau! ¿Por qué? Well, so come on. I mean, you put your hand in the fire, you put yourself in that circumstance. Pusiste la mano en el fuego, pues pusiste las circunstancias para eso. So as if you'd had good wisdom, you wouldn't have done that, you wouldn't be burned. Si tú tuvieras buena sabiduría, no habrías hecho eso, no te habrías quemado. Okay, so just when we look at our life situation, Cuando vemos nuestra situación de vida okay, and certain things manifest, y hay ciertas cosas que se manifiestan then from let's say, within this idea or context, dentro de esta idea, dentro de este contexto, I'm not innocent. no soy inocente. I have some sort of connection with the situation. Tengo algún tipo de conexión con la situación. Okay, and then that way, then you say, okay, well, so that's one is you're more at peace with it because you say, okay, somehow I've created causes and circumstances. Entonces, de alguna manera, eso te ayuda a estar más en paz porque dices, ok, de alguna forma yo creé estas causas y circunstancias, But the big thing pero el punto importante is that that's not static. es que eso no es estático. I can now create new causes and circumstances, Aún yo puedo crear nuevas causas y circunstancias maybe to resolve that, para resolverlo, or at least to not be reactive and create another cycle. o al menos para no ser reactivo y crear otro ciclo. So remember that we have these 12 links that are all interconnected. Recuerden que tenemos estos 12 eslabones que están todos interconectados. Okay, so if the first link, you can damage it a little bit. Entonces, el primer eslabón lo puedes dañar un poco. Okay, and that's how this situation will change. Entonces, dices, "Ok, esta situación va a cambiar. If you had some really horrible situation 5 or 10 years ago, Si tenías una situación horrible hace 5 o 10 años, now you might just laugh about it and say, oh, it's so silly. quizá ahora te rías de eso y digas, ay, qué tontería. Because it changed. Porque ya cambió. Anyway, so that weakened the link. Entonces, eso debilita el eslabón. So it's a wisdom understanding Entonces, es un entendimiento de sabiduría that says, okay, this will change. que dices, ok, esto va a cambiar. Don't get obsessive and tense about it. No te obsesiones, no te tenses al respecto. Okay, now again, and then into that, then you can say, okay, so that's the understanding that weakens it. Entonces, ok, eso es un entendimiento que lo debilita. But also then you can say, well, I can put some new stuff into this situation. Y también puedes decir, puedo crear nuevas cosas a esta situación, agregar cosas Okay, which will make a nice dynamic, make a nice future. que puede crear una dinámica agradable, crear un mejor futuro. But then that's the second wisdom. Pero esto ya es la segunda sabiduría. Okay, if something's happening, Si algo está sucediendo, it's got the dynamics of causes and circumstances for it to ripen. tiene las dinámicas de causas y circunstancias para que estas situaciones maduren, But definitely I can put new causes and circumstances. pero definitivamente yo puedo poner nuevas causas y And circunstancias. that's what, again, really weakens that link. Y eso nuevamente es lo que realmente va debilitando este eslabón. So whatever you need to do, then that's something that's where getting your creativity really. Entonces, lo que necesitas hacer, cualquier cosa que necesitas hacer, ahí es donde está tu creatividad realmente. So rather than just being reactive, we can say, okay, what can I do that's creative? Entonces, en vez de ser reactivo, puedes decir, ok, ¿cómo puedo ser creativo para esto? So I can break the cycle. Para poder romper el ciclo. And now you all have the phone number of Tara, yeah? Y ahora ya todos ustedes tienen el número de celular de Tara. Okay, so help me have enlightened activity, creative activity. Entonces, por favor, actividad iluminada, actividad creativa. Okay, anyway, so again, this is all an understanding within your consciousness. Todo esto, recuerden, es un entendimiento dentro de tu conciencia. So it's a facet to make your diamond more beautiful. Es una faceta para hacer tu diamante más hermoso. That's you. Ese eres tú. Okay, and that then, what did I say? So that just, it's, okay.
So within your calm abiding Entonces, dentro de tu calma interior or your shamatha, o tu shamatha, mindfulness, en este estado de mindfulness, now there are arising these facets of wisdom, understanding. están surgiendo estas facetas de entendimientos. Okay, now our meditation is breathing. Nuestra respiración está basada en la respiración. So remember, for the earlier meditations, okay, my breathing's always changing. Lo veíamos en nuestras meditaciones anteriores, ok, mi respiración está siempre cambiando, You know, it's an appreciation. It's impermanent. es un entendimiento, una apreciación, las cosas son impermanentes. So that just your breathing can facilitate a better appreciation that this situation will change. Entonces, solamente tu respiración puede facilitar ese entendimiento de que las cosas van a cambiar. A little deeper though, Algo un poquito más profundo, sin embargo, with each inhalation, es que con cada inhalación, you know, I've created causes and circumstances for life. yo estoy creando causas y circunstancias para la vida. So your breathing again can be an appreciation of the dynamics of cause and circumstance. Entonces, otra vez, tu respiración se puede convertir en una dinámica de causas y circunstancias. You know, so as you're breathing, you know, in situations, you can say, when you have a situation manifesting, Entonces, cuando tienes una situación que se está manifestando, you shift to your breath and say, okay, there's causes and circumstances for this, like my breath is a cause for my life. entonces puedes regresar a tu respiración y decir, ok, hay causas y circunstancias para esto. De la misma manera que mi respiración es la causa de mi vida. The point being El punto de esto that in reference off your breathing, you can have a lot of wisdom. es que a partir, referenciándote con tu respiración, puedes tener una gran sabiduría. So it's very, very beneficial. Entonces es de gran beneficio. I mean, let alone high tantric practices with some sort of breathing and pranayama. Más allá de cualquier práctica tántrica de respiración o pranayama, Okay, you can have the breathing can be such a source of wisdom. La respiración misma puede ser una fuente tan importante de sabiduría. And even the very foundation of our breathing meditation Aún el mismo fundamento de nuestra meditación en la respiración, is that my body is comfortable, my mind is comfortable, en donde mi cuerpo es cómodo, mi mente está cómoda, I'm at some peace. estoy en paz. Okay, then within that, then these facets of understanding can even enhance that sense of peace. Entonces ahora sobre esto, estas facetas de entendimiento le pueden aumentar esa paz. And that's interesting. Y eso es interesante. Why? ¿Por qué? Well, from a place so you're peaceful and you're more thoughtful, wise. ¿Por qué? Porque estás en paz, eres más un sabio y más considerado. But with the second wisdom, Pero con la segunda sabiduría, it's not like you just sit there and say, I'm the victim. no es nada más ahí que te quedas sentado diciendo soy víctima, But rather, okay, hey, I can do something, create some new circumstances. sino más bien decir, ok, puedo crear algo maravilloso, puedo crear nuevas circunstancias. So let's say you have a very bad relationship breakup. Entonces, digamos que tienes una situación de un rompimiento de una relación muy fea. You're divorced or you're betrayed. Te divorciaste, Betrayal. traicionado. Okay, so yeah, that's painful. Entonces, sí, eso es doloroso. But then your wisdom would say, okay, well, I created some causes and circumstances for this. I'm not just innocent. Tu sabiduría dice, ok, sí he causado yo ciertas causas y circunstancias, no es que sea yo inocente. You know, I mean, whether I just ignored something or whether I actually created something. Y ya sea que haya yo ignorado algo o que de hecho haya yo creado algo. Okay, so, okay, the shit's happening. Entonces, ok. Yeah. Okay. Okay. Anyway, but then you say, okay, well, let me learn from this. I'm gonna improve. Pero entonces la cuestión es, ok, voy a aprender de esto, voy a mejorar. So then actually you take inspiration off of your pain. Entonces puedes tomar inspiración de tu dolor. I'll do better. ¿Cómo hacerlo mejor? Or I'll be more attentive and wise. O ahora voy a ser más atento, voy a ser más sabio. Anyway, so I'm talking about, all of the dynamics from understanding karma.
Entonces, estoy hablando de todas las dinámicas para este entendimiento del karma. But rather than again saying, oh, karma is some sort of like fixed thing, Pero más bien que en vez de decir el karma como una cosa fija, no, it's a dynamic no, más bien es una dinámica of past causes and circumstances ripening, de causas y circunstancias del pasado que están madurando, present causes and circumstances that maybe I can create for the future, causas y circunstancias en el presente que puedo yo crear para un futuro. okay? So it's a very interesting state wisdom consciousness. Entonces es un estado de sabiduría muy interesante. So when something's manifesting, Entonces, cuando algo se está and manifestando, you go, oh shit, dices, then you can turn around and say, okay, breathe, yep, okay, let's work on this one, and then we have creativity. entonces puedes decir, ok, respira, ok, voy a trabajar en esto, y entonces puede surgir tu creatividad. Okay, I took a group of Mexicans once to India, En alguna ocasión me llevé un grupo de mexicanos a la India. and so when they saw the Tibetans going into the big Buddhist temple, Y cuando vieron a los tibetanos que estaban entrando a este gran templo budista, a lot of the Mexicans who were Catholic, muchos de los mexicanos que eran católicos, they said, they're just like us, I mean, they genuflect and whatever, wow, they were surprised. se sorprendieron porque dijeron, pues son igual que nosotros, ¿no? Que entran a la iglesia y hacen sus posesiones o sus cosas, igual que nosotros. Anyway, and so then in that trip, then once I was in a Jeep, En este viaje, en un momento estaba en un jeep and one Tibetan lady got in the Jeep y una mujer tibetana se subió al jeep and she hit her head. y se golpeó la cabeza. Now, as Mexicans, I'm sure when you hurt yourself or something, Entonces, como mexicanos, sé que cuando se pegan o algo, I don't know, like, I don't know in English, like, Jesus Christ, like, God damn it, I don't know in Spanish what you'd say. se dice, God damn it. ¿cómo? Chino. Yeah. Chingao. Yes. Anyway, but normally it has a religious connotation, yeah. But people know doesn't. I was trying to find one, but. Okay, come on, all of you Mexicans, come A on. ver, Anyway, so the Tibetan lady got in, she hit her head, Entonces la mujer tibetana entró, se pegó was- la cabeza. Panchasum, which is basically 3 joules of refuge. I thought, and I started to laugh because I suddenly saw, like, I mean, okay, for Canadian, like, we say like Jesus Christ or God damn it, they're doing the same thing, Sí, entonces ella cuando se golpeó en vez de Jesús dijo algo en tibetano que son las 3 joyas del refugio. No, entonces dijo Cuántos. eso mismo, but with the same intensity. pero con la misma intensidad de Jesús. Okay, anyway, so it's sort of off topic a bit, but it's funny how it doesn't matter what religion or philosophy you have, there's these expressions. Bueno, me salí del tema, pero es chistoso como a veces estas cuestiones religiosas tienen su... Anyway, so when something's happening, Entonces, ok, si algo está pasando, okay, I'm not just a victim, there's some cause and circumstance, no soy solamente la víctima, hay ciertas causas y circunstancias, but I can change those. pero yo puedo cambiar esas. So if I'm ill, I can take medicine, Entonces, si estoy enfermo, pues no puedo tomar la medicina, or if it's in a situation, emotional or whatever, o si es una situación emocional o lo que sea, I could try to be more intelligent. puedo intentar ser más inteligente. Again, and that's where the idea of being more creative with our life. Nuevamente, esto es en la idea de ser más creativo con nuestra vida. So rather than saying, oh, poor me, Entonces, en vez de decir, ay, pobre de mí, you can say, okay, I have a challenge, I have something I can try to work on creatively. dices, ok, si tengo un reto, necesito ver cómo poder crear algo diferente de manera creativa. But in some way, I accept responsibility, I played some role in this, Pero en cierto punto yo tomo responsabilidad, yo tengo un rol en esto, but I definitely don't want to create another cycle of it. pero definitivamente no quiero crear otro ciclo de eso. So we have 2 things that weaken the link.
Entonces, ahora tenemos dos cosas que debilitan ese eslabón, which is both wisdom consciousnesses. que son ambas dos conciencias de sabiduría. One, that things change, Una es que las cosas están cambiando and the second one is that there are causes and circumstances, dynamics for this to be happening. y la segunda es que hay causas y circunstancias, hay ciertas dinámicas para que esto suceda. Okay, now we will discuss this later, but right now we can meditate. Podemos discutir esto un poquito después, pero por ahora vamos a meditar. Remember, you're tying this with your breathing, Recuerden que unen eso con su respiración or you're associating it with your breathing. o lo estás asociando con su respiración. So that's where your basic breathing meditation, mindfulness, Es ahí en donde tu mindfulness, tu meditación en la respiración or your shamatha o tu shamatha is now developing some vipassana, está ahora desarrollando el vipassana, which means a wisdom consciousness. que esto significa la conciencia de sabiduría. Okay, and again, we will discuss it later, but right now let's just get familiar with it. Igual lo discutiremos un poquito más adelante, vamos a familiarizarnos con ello. Okay, so remember, if you bring to mind something that's painful, Recuerda, si traes a tu mente algo doloroso, then breathe. solamente respira. As you calm down, Y conforme te calmas, then shift over to, okay, this situation has changed. entonces cambias y dices, ok, esta situación va a cambiar. Okay, it is changing, Está cambiando, de hecho, and there were causes and circumstances for it. y habían causas y circunstancias para ello. And that way you stay calmer. Y de esta manera te mantienes un poco más calmado. As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, if you're having too many thoughts because it was stimulating, si estás teniendo muchos pensamientos porque esto fue estimulante, then just shift over to your breathing and try to relax into that. entonces cambia solamente a tu respiración y trata de relajarte en eso. And as you calm down, Conforme te vas aquietando, then possibly you could reflect a little bit about, as I inhale and exhale, it's a cause and circumstance for my life. entonces quizá puedas reflexionar un poco. Mientras inhalo y exhalo, esto es una circunstancia y causas para mi vida.
as we continue to meditate. mientras continuamos meditando. So when you inhale, you can appreciate there's a dynamic of causes and circumstances for life. Mientras inhalas, puedes apreciar que hay una dinámica de causas y circunstancias para la vida. But as you exhale, Pero mientras exhalas, your breath does change the environment around us a little. tu exhalación cambia el ambiente alrededor un poco. You know, I mean, the humidity of our breath La humedad de nuestro aliento, or the heat of our breath. la calidez de nuestro aliento. So that way, we're right. There's a ripened effect of inhalation. De esa forma hay un efecto de maduración con nuestra inhalación. But our exhalation is changing things outside. Y nuestra exhalación está cambiando cosas afuera. I mean, only a little, but still the idea is valid. Un poquito, pero la idea es válida. So think of it, if I'm in a certain situation, I inhale. Entonces piensa, si estoy en una cierta situación, inhalo. And as I exhale some new karmic dynamic to make the situation better. Mientras exhalo una dinámica kármica diferente para mejorar la situación. And that way you have both the ripening effect of karma appreciated. De esta manera tienes el aprecio de la maduración del karma. But as you exhale, you have creating new dynamics. Y cuando exhalas, estás creando nuevas dinámicas. All on the basis of your breath and your mindfulness. Todo en la base de tu respiración y del mindfulness. And that's a wisdom consciousness. Y esta es una conciencia de sabiduría.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración. And close your meditation with some positive thoughts and feelings. Cierra tu meditación con sentimientos y pensamientos positivos. Okay, so we're talking about karma, Estamos hablando del karma, causes and circumstances dynamic. dinámicas de causas y circunstancias. Okay, and in the morning, some of you do prostrations. En la mañana, algunos de ustedes hacen postraciones, Some of us don't. algunos de nosotros no. Okay, now, why? ¿Por qué? Well, I mean, obviously, if we have good karma, we'll be really happy. Obviamente, si tenemos muy buen karma, tenemos que estar muy felices. Or we could say, if we have the ripening effect of lots of good things, we can be happy. Si tenemos el efecto madurador de muchas cosas positivas, podríamos decir que estaríamos felices. But we also have the ripening effect of complicated situations. Pero también tenemos el efecto madurador de situaciones complicadas. Okay, and so how would that relate to doing prostrations? ¿Y cómo se relaciona esto con hacer postraciones? Okay, now remember, prostrations are not penance. Recuerda que las postraciones no son una penitencia. I mean, it's like, in Buddhism, we don't have that. En el budismo no tenemos eso. But we do call it purification. Pero le llamamos purificación. Which means is that you're eliminating some internal cause or circumstance that might ripen into some problem.
Pero que es eliminar quizá algunas causas o circunstancias del pasado que podrían generar algún problema. Okay, so there are 4 steps in that purification Hay 4 pasos para esa purificación or the elimination of the problem. o la eliminación del problema. And the first one, El primero, and for Buddhism, is called regret. en el budismo se llama arrepentimiento. Okay, so it's not guilt, No es culpa, because guilt's a double negative. porque la culpa es un doble negativo. You know, one, you did something inappropriate, Porque mientras que hiciste algo inapropiado and then you're bad. y luego eres malo. So you have to do 2 sorts of purifications. Necesitarías 2 tipos de purificaciones. One is to fix the bad problem, Uno es para arreglar el problema malo and then to rebuild your positive self-esteem. y luego otro para reconstruir tu autoestima positiva. So double work. Es doble trabajo. But with regret, Pero con el arrepentimiento it's like, I never want to do that again. es como, no quiero volver a hacer esto. Okay, so it's like it's a statement about the action. Es una declaración con respecto a la acción. So, like, well, you could say I regret I did it, but you see, you could say I regret I did it. Podrías decir, lamento haberlo hecho, But the real thing is, I don't want to ever do that again. pero la cuestión verdadera es, ya no quiero volverlo a hacer. So it's important to recognize how we're affecting ourselves emotionally. Entonces es importante reconocer cómo nos estamos afectando emocionalmente. Okay, so the very first step is, I never want to do that again. Entonces, ese primer paso es, ya no quiero hacer eso. You know, I regret that I did it, but it means, which really means I never want to do it again. Lamento haberlo hecho, lo que realmente significa, no quiero volverlo a hacer. Okay, so that's the first step, is like, not good. Ese es el primer paso. No, no estuvo bien. Suffering for me, suffering for others. Sufrimiento para mí, sufrimiento para otros. I don't want to create those causes and circumstances again. Yo no quiero volver a crear esas causas y circunstancias nuevamente. So you could say that having some difficult situation arise, you're very clear that I don't want to create this again. Entonces, eres muy claro que al surgir algo difícil, una circunstancia difícil, no quiero volver a crear esto. Okay, second step, El segundo paso now traditionally it's, you know, taking refuge, es en sí el tomar refugio, but which means that, you know, I move in a direction. lo que significa que me estoy dirigiendo a una dirección. So, but really, I mean, you know, Buddha's inspiration, an enlightened being, a saint is inspiration. Pero el Buda es una inspiración, un ser iluminado, un santo es una inspiración. You know, wow, they're beautiful, they're wonderful. ¿Por qué? Pues son hermosos, son maravillosos. You know, so wow, I'm inspired. Y entonces nos sentimos inspirados. You know, they've attained purity. Ellos han logrado la pureza, Okay, they've walked the path. han andado el camino. That inspires me, yeah. Y eso me inspira, sí. Okay, and then there's a technique, that's point number 2. Y hay una técnica, ese es el punto número 2, How to work with myself. de cómo trabajar conmigo mismo. Yeah, I rely on that. Me apoyo en ello. And I have friends. Y tengo amigos. Okay, well, you know, that's your Buddha Dharma Sangha. That's the Buddha, the enlightened being, the teachings, and the friends. Eso es el Buda Dharma y Sangha, el ser iluminado, las enseñanzas y los amigos. So the second step is that, yeah, I'm inspired and I've got a technique and I've got some friends to help me. Entonces, sí, el punto segundo es, ok, sí me siento inspirado, tengo técnicas y tengo a mis amigos. Okay, so okay, I wish I never did that. I never want to do that again. Entonces es, no, hubiera querido no hacer eso, ya no lo voy a hacer. I'm going to try to be more constructive. Voy a tratar de ser más constructivo. I have some people that inspire me. Hay gente que me causa inspiración, You know, things change. las cosas cambian. You know, that's part of the teachings that things change. Yeah, so it's part of wisdom. Eso es parte de las enseñanzas, ¿verdad? Que las cosas cambian, es parte de la sabiduría. And I'm going to create new causes and circumstances. Y voy a crear nuevas causas y circunstancias. Okay, and you know, gracias a Dios tengo amigos. And thank God I have friends. Okay. Anyway, so that's step number 2, which sort of puts us in a certain channel, a certain direction. Entonces, ese es el paso número 2, nos pone en un canal, en una dirección. Now,
If you think about karma, Entonces, si piensas en el karma, you have an idea. tienes una idea. Okay, that's just a little idea in your mind. Ok, esta es una idea en tu mente. So the impact on you is rather minimal. El impacto en ti es bastante pequeño. Or we could say, oh, the karma is minimal. O podemos decir, el karma es mínimo. But let's say, okay, the cause and circumstances rather light. Podríamos decir, las causas y circunstancias son light. But you have an idea, Pero tienes una idea and then you start saying something, y entonces empiezas a decir algo. and now the karma is getting stronger. Y entonces ya el karma empieza a ser más fuerte. Or, the cause and circumstances are starting to manifest, speech. O las causas y circunstancias empiezan a manifestarse con el habla. And then you start acting on it, Y luego empiezas a actuar sobre ello. and that's the strongest manifestation of the karma. Y esa es la manifestación más fuerte del karma. Had an idea, Tuve una idea, I said something, dije algo, I acted a certain way. actué de cierta manera. Okay, so now we're accumulating a fairly big impact on ourselves. Entonces ahora estamos acumulando un impacto bastante bueno en nosotros. And depends on the dynamic of how you thought, spoke, and acted. Y depende de la dinámica de cómo pensaste, hablaste y actuaste. There's an example. Hay un ejemplo. If you took a mango Si agarras un mango, and it looks really good, se ve re bueno, but inside is rotten, pero dentro está podrido, that's like, on the outside looking really, virtuous or something, es como en el exterior verse muy virtuoso o lo que sea, but inside not very nice. pero adentro no está tan bueno. Anyway, so we don't want that. No queremos eso. We want to have harmony with the way we think, speak, and act. Queremos armonía en la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Okay, now when we do anything, Cuando hacemos algo, there's a subjective and objective side. hay un lado subjetivo y un lado objetivo. Okay, so subjectively, I have certain thoughts and feelings, Subjetivamente yo tengo ciertos pensamientos, ciertas emociones, and the person or situation I'm working with, I see a certain way. y la persona o la situación yo la veo de cierta manera. Okay, and so that's a situation dynamic of how the karma is created. Esa es una situación, una dinámica de cómo se está creando el karma. Okay, but with the prostration, Y con las postraciones, okay, we have this very capable being in front of us. tenemos este ser muy capaz frente a nosotros. Okay, and it's not worship, it's inspiration. Y no es adoración, es inspiración. They're much more skillful in their activity. Ellos son mucho más hábiles en sus actividades. I want to be like that. Yo quiero ser así. They act in a better way. Ellos actúan de una mejor manera. They speak in a better way. Ellos hablan de mejor manera. Their way they are is just a better way. La forma en que son es una mejor forma. Now, when we talk about a Buddha, it's way up there, Cuando hablamos de un Buda, a veces pensamos en algo allá lejano. But maybe, to make it practical for us emotionally, Pero para hacerlo práctico para nosotros de forma emocional, maybe we can think of a person that sort of has that quality. podemos pensar en una persona que tenga esa cualidad. That they have a very nice way of dealing with saying the right thing and doing the right thing. Tienen una forma muy bonita de decir la cosa adecuada, de hacer lo que es correcto. They have self-confidence. Tienen autoconfianza, They have self-esteem. tienen autoestima, They've got, nice way of talking, tienen una buena forma de hablar, nice way of acting. una buena forma de actuar. Wow, that's impressive. Es impresionante. I like that. Yo quiero así. Okay, so that's what we're making a prostration to, our appreciation of that. Eso es a lo que le estamos haciendo postración, nuestro aprecio a eso. Okay, and it's not just an idea, Y no es solamente una idea it's something we're saying, o algo que estamos diciendo, and then we're acting, body. y es algo en lo que también estamos actuando con nuestro cuerpo. So that's why a prostration is considered quite a powerful way to accumulate karma. Por eso es que se piensa que una postración es una forma muy poderosa de acumular karma. Now, you could say a powerful way to purify, Podrías decir que una parte para purificar it's sort of like saying the glass is half empty.
Es como decir, el vaso está medio vacío, But you could also say it's a big source of inspiration, pero también podrías decir es una gran fuente de inspiración, accumulation of karma. es acumulación de karma. That's like a glass half full. Eso es como el vaso medio lleno. Okay, so it just depends on perspective. Y en realidad depende de la perspectiva. And it is funny how our human nature works. Es chistoso cómo trabaja nuestra naturaleza humana. Sometimes we feel like, I've been bad. A veces nos sentimos así, oh, eso. And so then we do prostrations, think, I'm going to be better, I'm going to be better. Entonces hacemos postraciones, voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo mejor. And then sometimes we say, well, I'd like to, we don't have that sort of emotion pushing us. We're just sort of, I'd like to be better. Y a veces no tenemos esa parte emocional que nos esté empujando, sino esta idea de quiero hacerlo mejor. So, when we're doing a prostration, Entonces, cuando estamos haciendo una postración, can be sort of part of our mind says, yeah, I really don't want that to ripen. I really don't want that to ripen. I don't want that. No. podríamos decir así como, sí, no quiero que eso madure, no quiero que eso madure, no. Okay. Or we could say, just, hey, I like to be positive. You inspire me. I like to be positive. O quiero ser positivo, tú me inspiras, yo quiero ser positivo porque me inspiras. Anyway, so that's the third step, which is actually doing something. Entonces, el tercer paso, que es hacer algo. And then the fourth step is, you could say, dedicating, but just means trying to be very careful not to repeat it. Y el cuarto paso es dedicatoria, que es como que ser muy cuidadoso de no repetirlo. Now, one of the best places for this, Uno de los mejores lugares para esto, the very best place for this, el mejor lugar para esto, for all you men, para ustedes hombres, is just being, I don't need to say it that way. es decir, no necesito decirlo de esta manera. And all of you men in relationship know exactly what I'm talking about. Y ustedes hombres que tienen una relación saben a qué me refiero. Anyway, I'm joking a little bit, but it's reality, yeah. Bromeo, pero eso. That okay, catch yourself before you say it. No, pero en serio, cáchate antes de que lo digas. Now, my example was a joke, but this thing, it's actually quite real. Esto es una broma, pero la verdad es que sí es cierto. Okay, but then to move that over to whatever your thing is that you want to not repeat. Pero para mover eso eso que no quieres repetir. And then to say, okay, I just want to catch myself before I do that. Entonces lo que quieres es como cacharte antes de hacerlo. Whether it's I say something or I act a certain way. Es como decir algo o actuar de cierta manera. Okay, so the final point is to be able to accomplish that, catch yourself, whether it's for a half a day or a full day. Entonces, una forma para lograrlo es cacharte a ti mismo, darte cuenta en mediodía o en un día completo. Okay, and that way then you slowly build up the way to catch yourself, stop. Y entonces eso se va acumulando, cómo te vas cachando y puedes detener en un momento. And actually relationships are a really good place for that. Y las relaciones son lugares muy buenos para ello. Because you have this opportunity to catch yourself, be more mindful. Porque tienes la oportunidad de cacharte, de ser más mindful. Whether you're a man or a woman, doesn't really matter. Ya sea que seas un hombre o una mujer, en realidad no importa. That you build a familiarity that then you completely eliminate that circumstance. Creas la familiaridad de tal forma que completamente eliminas esa circunstancia. Anyway, so I don't want to do that again. Entonces es la cuestión de, ya no quiero hacer eso. You inspire me. Tú me inspiras. And I'm going to do something about my inspiration. Y voy a hacer algo con respecto a esta inspiración. And I'm going to be careful not to do it again. Y voy a ser cuidadoso de no volverlo a repetir. That's the 4 steps of purification. Esos son los 4 pasos de la purificación. And you can apply it to all sorts of different things that you would like to purify or accumulate karma. Y puedes hacerlo a una gran cantidad de cosas que puedes querer purificar o acumular karma. Okay, so we have a half-hour break now, coffee break. Tenemos un descanso de 30 minutos ahora. Okay, so when we come back, we'll meditate a little bit and then we can discuss this, okay? Después meditaremos y discutiremos.